Buenas noches. En esta noche vamos a ver qué es un cristiano verdadero. Lo vamos a ver con la Biblia. Vivimos en un tiempo en el que muchos dicen ser cristianos y pocos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Un tiempo en el que el cristianismo moderno y los predicadores pragmáticos no llaman a las personas a la autoexaminación. Muchos creen que cualquier duda acerca de nuestra salvación es un engaño, algo diabólico, que ningún cristiano debería tener en cuenta. La falsa doctrina del cristiano carnal ha hecho un enorme daño a la Iglesia. El creer que una persona puede practicar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Llamarse a sí mismo un cristiano ha corrompido la realidad de la necesidad de la santidad en la vida del cristiano. La Biblia nos muestra algo completamente diferente. El apóstol Pablo escribió a los corintios exhortándoles a examinar y probar su fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. ¿Cómo podemos encontrar en la Biblia una manera de probarnos a nosotros mismos? Bueno, pues en la primera carta del apóstol Juan encontramos una serie de declaraciones de lo que es y hace una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y las identificamos de esta manera. Un verdadero cristiano anda en luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 1, verso 5 al 7. Bueno, pues seguimos. Luz se refiere a santidad y pureza, mientras que las tinieblas se refiere a pecado, desviación. Un verdadero hijo de Dios anda en luz y no en tinieblas, en santidad y no pecado, en pureza y no desviación. Si alguien que dice ser hijo de Dios anda en oscuridad y no en la luz, entonces esa persona miente y no practica la verdad, lo que significa que no es un cristiano genuino, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Un verdadero cristiano confiesa sus pecados constantes a Dios. Ya como siempre nos dice nuestro hermano José Guerrero, pecado confesado, pecado perdonado. Amén. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. La confesión continua del pecado en una indicación de salvación genuina
y Dios ofrece limpieza continua a los que confiesan. Una persona que dice ser cristiana, pero niega el hecho de que hay pecado en su vida. Esa persona miente y blasfema contra Dios. ¿Quién ha dicho que todos los seres humanos son pecadores? Salmos 14:13. Isaías capítulo 53, verso 6. Romanos capítulo 3, versículo 23, etcétera, etcétera. Por consiguiente, esa persona niega su pecado, no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Un cristiano genuino se encuentra consciente en todo momento de su incapacidad humana de apartarse completamente del pecado, pero busca la limpieza de Dios en cada momento de su vida. Un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no los guarda, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Mientras que la seguridad subjetiva de la salvación viene como resultado del testimonio interno del Espíritu Santo, la prueba de la obediencia constituye la seguridad. Pero ojo, la salvación de Dios no se pierde, pero sí se puede perder ese alma o esa persona. Bueno, ya entraremos en otros términos de conversación. Decir bien claro que la salvación se puede perder. La humana, la del alma, la de Dios jamás. Dios te la dio a ti, ¿de acuerdo? No queremos entrar ni enfatizar en esa doctrina de salvación. La obediencia a Dios es la evidencia visible de la salvación. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 25. Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquellos que en verdad conocen a Dios son obedientes a su palabra. Por lo tanto, una persona que profesa ser cristiano y no busca genuinamente obedecer los mandamientos de Dios es un mentiroso. Un verdadero cristiano ama y no aborrece. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11. Continuamos un poquito más. Aborrece transmite la idea de una persona que se caracteriza por una vida de odio. Los que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por el odio, demuestran con esa acción que nunca han nacido de nuevo. El amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento cálido en nuestros corazones, que se mueve verticalmente hacia el cielo sin el horizontal no llega a alcanzar a nuestro prójimo. El amor genuino por Dios y por nuestro prójimo se extiende en ambas direcciones. A la actitud contraria del aborrecer
al hermano. Juan le aplica un objetivo muy fuerte que se hace familiar a lo largo de su primera epístola. Mentiroso. Juan usa este término para separar tajantemente la verdad de la mentira. Bendito sea el Dios de la vida. Un verdadero cristiano no ama al mundo. No amáis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16. Amar al mundo significa aquí devoción y afecto. Es Dios y no el mundo quien debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. Cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios. O un cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema mundano controlado por Satanás. No existe un punto medio entre estas dos alternativas para alguien que afirma ser nacido de nuevo. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable, no cambia. Los que siguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre. Un verdadero cristiano no practica el pecado, mis hermanos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció al Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 6 al 10. Si no existe un sistema del arma en contra del pecado habitual en alguien que profesa ser cristiano, la salvación de esa persona nunca tuvo lugar, puesto que Cristo murió en la cruz para transformar a los pecadores, aquellos que en verdad han nacido de nuevo, han reemplazado el ámbito de pecar con el hábito de vivir en justicia y rectitud. Los nacidos de nuevo reflejan la naturaleza divina del Hijo. Se comportan como Él y manifiestan el poder de su vida, poderosa y santa en ellos. Otra razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado es porque es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién ha impartido una naturaleza nueva? A todo creyente verdadero solo existen dos clases de hijos: el mundo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Nadie puede pertenecer a las dos familias al mismo tiempo, hermanos. Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y exhibe un carácter justo y recto, o pertenece a la familia de Satanás. Exhibe su naturaleza pecaminosa. Un verdadero cristiano ama a los hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en Él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Aunque podemos seguir también hablando hasta el 23 y el 24. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, verso 20 y 21. Esta característica del verdadero cristiano ya ha habido expuesto incluso aquí. En muchas iglesias se ha predicado, pero ya que Juan expone esta idea dentro de los 5 capítulos de las epístolas, es necesario resaltar su importancia, al igual que lo hizo el apóstol, la importancia del amor, el vínculo perfecto. El odio es equivalente espiritual de homicidio ante los ojos de Dios, porque para Él la actitud es igual al acto. Los hijos de Satanás se distinguen por su indiferencia hacia las necesidades de otros. El amor cristiano lleva sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Cristo renunció a su propia vida por el bien de los creyentes, y su sacrificio perfecto en la escena del amor cristiano. Dios nos llamó a los cristianos a amarse unos a otros, a vivir conforme el mismo parámetro de amor en el que tuvo por nosotros. Aquí se reiteran las 3 características de estas epístolas: crear, amar y obedecer. Crear, amar y obedecer. ¿Qué son los principales evidentes de salvación verdadera? Otro beneficio del amor es la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo. Es bastante clara la palabra de Dios. En este punto, alguien no muestra amor a sus hermanos, no ama a Dios por más que lo diga y lo jure. Es un mentiroso, mis hermanos. De tinieblas a luz. La realidad es que no hay tal cosa como un cristiano carnal. Es una contradicción de términos. El cristiano, por definición, es espiritual. Tiene una nueva naturaleza, nuevos deseos, un anhelo profundo y apasionado de agradar a Dios, adorarlo y glorificarlo, esforzándose cada día por crecer en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Que bendito sea el Rey de Gloria. Fuimos traídos de las tinieblas, de la muerte, de esas cadenas que llevábamos arrastrando lleno de tinieblas, y Él, de la oscura opresión del pecado, nos trajo a la luz resplandeciente y liberadora del Señor. No podemos ya seguir practicando las obras de la carne y llamándonos cristianos al mismo tiempo, hermanos. Algo de dentro de nosotros debió cambiar cuando fuimos regenerados, y si no ha sido así, tal regeneración no ha tenido lugar. Con esto
No quiero decir que todo su carácter es perfecto instantáneamente. Sabemos muy bien claro que hay proceso que dura toda la vida. Pero debemos examinar día a día y caminar en santidad de una manera agradable a nuestro Dios. Las palabras con las que el apóstol Juan habla no son muy dulces y agradables, pero son la verdad que necesitamos escuchar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andado en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrujan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y también a los muertos. Porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 8. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Es un mensaje que he recibido de parte del Señor y espero que lo cojan, porque yo lo he cogido también para mí. Así que muchas bendiciones para todos y adelante. Tenemos un Dios bueno, excelentísimo, maravilloso. Un abrazo, que Dios los bendiga, mis amados.